Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia y estoy con uno de los entrevistados para nuestra materia Cultura Política. Buenas tardes, señor. ¿Me regala su nombre, por favor? Régulo Roa Quiroga. ¿Usted es tan amable de contestarme 4 preguntas? Con mucho gusto, en la medida que pueda. Señor Régulo, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones de un pueblo, de una sociedad. ¿Qué entiende por el concepto político? La política son ideas, Política, perdón. la idea política, las cuestiones políticas tienen que ver con la suma de pensamientos y eso se une y forma lo que hoy entendemos como partidos y echan a andar sus propuestas. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? El concepto precisamente tiene que ver con las ideas que expresan las personas y que el pueblo se compromete, las acepta, las recoge porque se convence de que eso es lo que necesita. Muchas gracias. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? De muchas maneras. Aquí en nuestro entorno encontramos diversas formas de agremiaciones, de uniones, de movimientos, empezando por el hogar, empezando por las acciones comunales, empezando por los partidos, tanto tradicionales como los nuevos partidos que han incursionado en la política, para mejorar muchos aspectos de los miembros de la sociedad en la cual vivimos. Muchas gracias, don Régulo. Que tenga usted una feliz tarde. Con todo gusto. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia y esta es una entrevista para mi materia de cultura política. Buenas tardes, ¿su nombre, por favor? Jaime Velandia. Don Jaime, ¿cómo está? ¿Usted está dispuesto a responderme 4 preguntas, si es tan amable? Pues sí, estoy Muchas dispuesto. gracias. Don Jaime, ¿usted qué entiende por el concepto de cultura? Pues cultura es todo aquello que se relaciona con ciertos aspectos como son, por ejemplo, el caso de la cultura de un pueblo, la cultura de sus costumbres, su manera de obrar en ciertos puntos de acuerdo a las leyes. Esa es la cultura de un pueblo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué entiende por concepto de política? Más o menos es lo siguiente, es aquellas personas o grupos de personas que giran alrededor de ciertos criterios de la sociedad. El caso de los partidos, el caso del mismo Congreso, del mismo Congreso y de muchos aspectos relacionados como los cargos y todas esas cosas. Eso es lo político. Listo, sí, señor. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política ya es lo relacionado a lo siguiente. Empecemos por lo que decía pues anteriormente. Son ciertas cosas que el pueblo lo va entendiendo como el caso, por ejemplo, de cómo se vota, cómo se debe votar, cómo se forman los partidos, qué alcance tienen, cuál es el propósito de cada partido y a la hora de la verdad si es de izquierda o de derecha, de centro, bueno, en fin, todos estos aspectos. Muchas gracias. Bueno, y por último, ¿usted cree que cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues uno cree mucho en el entorno, pero como hay variedad de pensamientos, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, y a la hora de la verdad, por eso es que se polariza estos en los seres humanos, y unos decimos una cosa y otros decimos otra, que muchas veces eso es lo que hace que el ser humano se empiece a ¿cómo se llama?, a dividir. Okay.
¿sí? Bueno, muchas gracias, Bueno. don Jaime, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia y esta es mi materia de cultura política. Voy a hacerle la entrevista al señor que me acompaña acá al lado. Buenas tardes, señor, ¿su nombre es? William Arenas. Señor William, ¿usted está dispuesto a responderme 4 preguntitas si es tan amable? Sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es la sabiduría del pueblo, el desenvolvimiento normal de la humanidad. Sí, señor, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de política? Polis, pues generalmente viene del griego polis, es gente, el pueblo. Sí, señor. Entonces política es el manejo gubernamental de un pueblo. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es la forma de gobernar a una determinada sociedad. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política en mi entorno se ve reflejada de acuerdo a los diferentes niveles sociales de la comunidad. Cada nivel social tiene una forma de hacer política o de dejarse gobernar de una forma diferente. Muchísimas gracias por su ayuda y su colaboración. Muy Que estés amable. muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia. Este es un trabajo para mi materia de cultura política de la Universidad UNAC. Estoy en compañía de una persona que me va a colaborar con una entrevista. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Leoneli Uber. Muchas gracias. Señora Leoneli, ¿usted me podría colaborar con 4 preguntas? Claro que sí. Muchas gracias. Profesora Nelly, ¿usted qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura es la formación de un pueblo, todo lo que demuestra un pueblo en sí, en su forma de ser, su condición de ser, es todo lo que abarca la sociedad y representa dentro de su bienestar o de su forma de actuar. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, política es la conformación de gobiernos en disposición de una sociedad. Gracias. ¿Usted qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política es cuando el concepto en sí es como cuando uno se organiza dentro de un grupo, sea familiar o sea entre la sociedad y trata temas de la actualidad o de la conformación se me fue la liebre, de la conformación de grupo para tomar decisiones. Muchas gracias. Bueno, y por último, ¿usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, en mi entorno lo veo como que se habla mucho dentro de la política, se organiza mucho como la sociedad para poder de pronto discutir la parte política que se esté dando en el momento. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración. Feliz tarde. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia. Hoy me encuentro con el señor. Mauricio Zapata. Él es quien me va a colaborar con 4 preguntas para mi materia de cultura política. ¿Está dispuesto a contestármelas? Claro que sí, Jimena. Muchas gracias. La primera es, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, por el concepto de cultura se entiende las raíces de una sociedad donde determinan su entorno social, su aspecto familiar, su aspecto socioeconómico, y es el reflejo que conlleva el trasegar del tiempo donde se evidencian sus formas de actuar socialmente. Muchas gracias.
¿Qué entiende por el concepto de política? El concepto de política es la forma de expresión de un pueblo, ¿sí? Es la unificación de criterios de una sociedad. Muchas gracias. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Es la identidad social, ¿sí? De un pueblo, es la forma de expresión, ¿sí? de un pueblo y cómo se unifican, ¿sí? La forma de unificación de un pueblo entre lo que es la cultura y lo que es la política. Muchas gracias. Bueno, y por último, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, Jimena, yo considero que en la actualidad se ve reflejada de una manera negativa, toda vez que la sociedad no explota sus derechos debidamente, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que la cultura política se ha venido a través del tiempo disgregando, ¿sí? Motivos por los cuales se forma con el pasar del tiempo de una manera totalmente negativa. Muchísimas gracias por su colaboración. Espero que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Velandia y estoy desarrollando un trabajo para la materia de cultura política. Para mí, ¿qué es cultura? La cultura es las costumbres de una comunidad que trascienden de generación en generación. Para mí, ¿qué es política? La política es un medio que la sociedad usa para llegar a un objetivo sin tener diferencias y en común acuerdo. Y para mí la cultura política es la unificación de la sociedad y de la cultura en general para lograr llegar a cumplir metas teniendo en cuenta la opinión de los demás y por mayorías. Y en mi entorno, la cultura política se da en mi casa. Yo la vivo porque para poder llegar a tomar decisiones de familia, primero se hacen reuniones en las cuales todos los miembros de la familia dan sus diferentes puntos de vista y de esta manera podemos llegar a tomar decisiones sin maltratar a los demás y por democracia. Gracias.